Coronavirus, COVID-19. El SARS-CoV-2 produce el COVID-19, una infección viral que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. Los síntomas pueden aparecer 2 a 4 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas podrían tener COVID-19, fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómito y diarrea. El coronavirus debe infectar células vivas para poder reproducirse. Dentro del virus se encuentra el material genético que necesita para hacer más copias de sí mismo. Está envuelto por un cápside, cual es la protección para el material genético, y está cubierta por una envoltura exterior con moléculas proteicas que se unen a receptores, especialmente en órganos con expresión elevada de receptores ACE2, para poder entrar en nuestras células. Una vez ya dentro de la célula, el virus accede a los ribosomas. Estos utilizan el material genético del virus para crear proteínas virales, iguales a las que tiene el virus en su membrana. Pasan al aparato de Golgi. De ahí, luego pasan a la membrana celular, para que luego el nuevo virus comience a emerger desde la membrana celular. Cada célula infectada puede liberar millones de copias antes de que la célula finalmente colapse y muera. Los virus pueden infectar a células vecinas. Normalmente nuestro sistema inmune actúa contra virus y gérmenes, pero cuando está debilitado, el virus supera la capacidad de nuestro sistema inmune. En el 80% de los pacientes, la respuesta del sistema inmunitario al coronavirus es efectiva y por eso las personas son asintomáticas o sufren síntomas leves. Por el contrario, el 20% restante tiene síntomas más graves. Clínicamente se pueden dividir o distinguir 2 fases de la evolución de la enfermedad del COVID, aunque hay algunos que dividen en 3 fases, como la incubación, la agudización y la recuperación. La fase 1, en la primera fase se incluye el periodo de incubación y etapas no severas de la infección. Si la respuesta inmune está alterada desde el principio de la infección por el SARS-CoV-2, el virus se propagará y causará destrucción masiva de tejidos. En la fase 2, si no se logra controlar la replicación del virus en la primera fase, las células dañadas inducen una reacción inflamatoria, que constituye la segunda fase de infección. Esta reacción está mediada principalmente por activación de monocitos, macrófagos y granulocitos proinflamatorios, que liberan una gran cantidad de citocinas. La activación de linfocitos T y B promueve la secreción de más factores proinflamatorios y la producción de anticuerpos específicos frente al virus. Los linfocitos T CD8 o linfocitos T citotóxicos pueden matar a las células infectadas por el virus. Esto representa aproximadamente el 80% total de todas las células inflamatorias infiltrativas en el intersticio pulmonar en pacientes infectados y desempeñan un papel vital en la eliminación del coronavirus en las células infectadas, induciendo lesiones inmunológicas graves. Todo este proceso inflamatorio puede complicarse dando lugar a la tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas. Las principales citoquinas implicadas en el COVID son la interleucina 2, la interleucina 17, el GSCF, el IP10, el MIP1A y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales han sido detectados en altos niveles en la sangre de los pacientes con COVID-19. Las citoquinas pueden llegar a causar distintos daños a nivel del corazón, como originar infartos, y los riñones, como lesiones renales agudas, y se ha demostrado que en pacientes con COVID-19 la tormenta de citoquinas causa alteraciones en la sangre, provocando la formación de pequeños coágulos que pueden llegar a causar infartos. Aunque no se sabe si los coágulos son causados por el coronavirus o por una respuesta del sistema inmune por combatir el virus. Además, muchos pacientes están inmovilizados, lo que puede también aumentar el riesgo de coagulación.
Aunque aún no se sabe por qué la tormenta de citocinas, se cree que es un proceso de piroptosis, como el desencadenante del proceso que considera en una forma proinflamatoria de apoptosis celular. Otros señalan la importancia de los anticuerpos como la hemoglobina G frente a la proteína S o spike del virus, como promotores de la respuesta inflamatoria de monocitos y macrófagos en los pulmones. Además, la estimulación de todos los factores inflamatorios aumenta la permeabilidad vascular. Esto va a aumentar la gran cantidad de fluido y las células en la sangre entran en el alvéolo, resultando en la disnea y en el fallo respiratorio. Además, estas citocinas van a aumentar la temperatura corporal produciendo la fiebre. Aunque no se conoce en ciencia cierta, se cree que el coronavirus interviene con el interferón, ya sea en su producción o evita que cumpla su función. Además, recientemente ha descubierto que el gen que codifica el HACE2, esta cerradura que emplea el virus para infectar nuestras células, es estimulado por el interferón. El interferón es una proteína que producen las células inmunitarias de la inmunidad innata, cuando nuestro organismo entra en contacto con un virus, con la intención de impedir que se introduzca dentro de la célula. Además, podría interferir en la producción de anticuerpos. Los datos disponibles hasta la fecha parecen indicar que una respuesta deficiente por parte de los interferones, así como la respuesta proinflamatoria diseminada, define la gravedad de la infección en los pacientes con COVID-19. Diagnóstico. Hay dos tipos de pruebas de detección de COVID-19 disponibles: pruebas de infección actual o pruebas virales y pruebas de detección de infecciones anteriores o pruebas de anticuerpos. Las pruebas virales pueden ser de dos tipos: pruebas moleculares. Estas pruebas detectan material genético del virus usando una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR. Un trabajador de la salud va a tomar una muestra de fluido nasal o de la garganta con un hisopo o de la saliva. Los resultados se dan en un minuto si se hace en el mismo lugar o unos días después si se envía a un laboratorio externo. La prueba de antígeno, esta prueba más nueva para el COVID-19, detecta ciertas proteínas que son parte del virus. Se usan hisopos para la nariz o la garganta y las pruebas de antígeno pueden dar resultados en minutos. Como estas pruebas son más rápidas y menos costosas que las pruebas moleculares, pero hay una posibilidad aumentada de un resultado falso negativo, en cambio con las pruebas moleculares son 100% exactas. En la prueba de anticuerpos, un profesional de la atención médica toma una muestra de sangre, generalmente de la punta del dedo o de la vena del brazo. Luego la muestra se analiza para determinar si ha desarrollado anticuerpos contra el virus. Si los resultados de los análisis muestran que tiene anticuerpos, indica que probablemente te infectaste con COVID-19 en algún momento en el pasado. También quizás signifique que tienes algo de inmunidad, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que todavía no hay suficiente evidencia para saber si tener anticuerpos significa que estás protegido contra una reinfección con el COVID-19.